Tenía 16 años José Martí cuando el 21 de octubre de 1869 es hecho prisionero por el Cuerpo de Voluntarios al servicio del colonialismo español en La Habana, en Cuba. Cuba hoy día sumida bajo un brazo de hierro ensangrentado. Por eso era preciso liberarla, era preciso salvarla de ese oprobio, de ese yugo colonial. El héroe nacional de los cubanos, José Martí, entonces el joven Martí, 16 años, es hecho prisionero por servirle a la patria, por servirle a su Cuba, a la tierra donde nació, por cuestionarse el hecho de que un compañero de estudio se alistara al ejército enemigo, y eso Martí y su gran hermano Fermín Valdés Domínguez lo ven muy mal, al punto de que una carta a Carlos de Castro y de Castro provoca entonces que el joven Martí y que el joven Fermín fueran sometidos a un proceso injusto, a un proceso criminal, a un proceso penal, en el que ambos resultaron ser condenados. José Martí a 6 años de cárcel y trabajos forzados, Fermín a 6 meses de arresto domiciliario. Era el 21 de octubre precisamente, un día como hoy, en el que estamos iniciando en la fragua martiana el 7º coloquio, el preso 103. Ese era el número que se le asignó a Martí una vez condenado, una vez llevado al presidio, hecho por el que estamos conmemorando 150 años, sería entonces el 4 de abril de 1870, y le fue asignado en la primera brigada de blancos el número 113. Es por esa razón que llevamos 7 años realizando este encuentro entre los martianos, este encuentro en el que principalmente se aborda esa estancia, ese periodo, ese momento tan doloroso de la vida de Martí, cuando estuvo en presidio, cuando realizó trabajos forzados en lo que hoy se le conoce como las canteras de Salazar, las canteras del presidio, en la fragua martiana. Lugar histórico, simbólico, monumento nacional, que guarda celosamente los restos de las canteras. 7ª edición de un encuentro de pensamiento, de un encuentro en el que se estimula y se conmueve también a todos los jóvenes a seguir estudiando, a seguir hurgando en las esencias del maestro, a seguir hurgando en esas honduras del pensamiento de Martí. Por esa razón, el preso 113, el coloquio martiano, el preso 113, que realiza la fragua martiana en coauspicio con la cátedra martiana de la Universidad de La Habana, con el movimiento juvenil martiano, con la Unión de Jóvenes Comunistas. Se va a hacer este año, o lo estamos iniciando entonces, de manera virtual porque llevamos unos meses de enfrentamiento a la terrible pandemia COVID-19, y esta ha sido la alternativa para un alcance también mayor de las actividades, los momentos, los encuentros que este coloquio va a estimular también a partir de este preciso instante en el que estamos dejando inaugurado esta actividad, dedicada al aniversario 150 del ingreso de Martí a presidio, un poco antes de la condena a 6 años de cárcel y trabajos forzados. 150 años de su llegada a la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, a los 125 de la caída
y al 75 aniversario de la entrada de Fidel, de nuestro comandante en jefe, a la Universidad de La Habana. Sirva entonces este encuentro también como homenaje a los 25 años de la Sociedad Cultural José Martí. Son estas las motivaciones, son estas las razones principales por las que vamos a iniciar una jornada de intervenciones especiales en las que se destacan las intervenciones de los doctores en Ciencias Históricas y Premios Nacionales de Historia, Pedro Pablo Rodríguez y Francisca López Ibeira. El doctor Pedro Pablo, director de la edición crítica de las obras completas de José Martí, investigador titular del Centro de Estudios Martianos, y la doctora Francisca López Ibeira, premio también de Historia Nacional de Historia y presidenta de la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana. El especialista principal de nuestro museo, Fragua Martiana, el profesor Carlos Manuel Marchante, tendrá también a su cargo una intervención sobre Martí y el presidio, el dolor del presidio, como Martí lo llamó, lo comparó con el infierno de Dante, las páginas tristes y dolorosas del presidio político en Cuba. El profesor Jorge Lozano Ross, también asesor de la oficina del programa martiano y un martiano que durante tanto tiempo ha estado hurgando en esas esencias de nuestro apóstol, abordará la trascendencia en la revolución cubana del joven Martí y, por supuesto, los trabajos, los acercamientos que nuestros jóvenes han realizado en torno al maestro estarán transmitiéndose y publicándose en las distintas plataformas de redes sociales digitales, en el blog del Movimiento Juvenil Martiano, en las páginas de Facebook del movimiento, la Fragua Martiana, la Unión de Jóvenes Comunistas, en fin, estamos entonces iniciando y aperturando este coloquio El Preso 113, porque Martí no es cosa del pasado, porque Martí no es algo inalcanzable, no es una quimera, porque acercarnos a él es hoy un deber generacional, porque los problemas que Martí denunció en su siglo, en su tiempo, siguen estando vigentes hoy, como vigente y actual es el pensamiento martiano, su legado humanista, ético y antiimperialista. Honrar honra, decía el maestro, y esos versos que él dedicaba a su madre doña Leonor, en aquella foto, aquella imagen que ha quedado grabada en la memoria de todos los cubanos, la del propio preso 113, la de ese adolescente que padeció, que su salud se resquebrajó de tal manera que nunca pudo olvidar, nunca pudieron sanar completamente las heridas, no solo físicas, las heridas espirituales, las heridas que quedan por dentro, pero aún así la firmeza de Martí está reflejada en esos versos que también han cumplido 150 años. Mira tu madre y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llena de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Bienvenidos a la Fragua Martiana, bienvenidos todos al coloquio El Preso 113, y a partir de ahora sigamos debatiendo, sigamos compartiendo, sigamos jugando en las esencias del maestro. Bueno, se me ha pedido por los compañeros del Movimiento Juvenil Martiano que establezcamos un poco una relación entre, yo diría, la obra de Armando Jarr y la influencia o la presencia que en ella pudo tener el pensamiento martiano. Bueno, no cabe dudas de que Jarr fue no solo un destacado dirigente de la Revolución Cubana desde los tiempos
antes inclusive del asalto a Moncada, ya Jara estaba involucrado en los opositores, en la oposición a aquella tiranía, sino que además fue, a mi juicio, uno de los intelectuales de la Revolución Cubana. Recuerdo que siempre él decía, bueno, yo no soy un intelectual, yo lo que soy es un político. Y nosotros siempre muchos le decíamos, bueno, usted es un político, pero usted también es un político, un intelectual político. Porque realmente, y como se está demostrando con la colección de sus escritos que ha estado publicando su libro, pues Jara es un hombre de pensamiento, fue un hombre de pensamiento. Y desde muy joven estaba no solo preocupado por atender a los problemas del país desde el punto de vista social, sino a pensar el país, a pensar a Cuba en sus problemas y a pensar a Cuba en sus soluciones. Y claro, como le sucedió a varias generaciones de cubanos durante los años de la República neocolonial, pues Martí se convirtió en un pensador básico para atender los problemas del país e inclusive para caminar, para buscar soluciones a los problemas del país. La generación del centenario, que no fue justo, fueron los asaltantes a Moncada, sobre todo Raúl Gómez García, si mal no recuerdo, el primero que utilizó esta frase, estaba profundamente influida por el pensamiento martiano. Descubrieron a Cuba, entre otras cosas, a través del pensamiento de Martí. Algo parecido a lo que le había sucedido a la generación revolucionaria del 30, desde que apareció en la vida pública cubana en los años 20. Aquellos pasos que guiaron a la generación de la cual surgieron Mella, Martínez Villena, Iteras, Raúl Roa, también pasaron, los que pudieron sobrevivir a la lucha contra la tiranía de Machado, pasaron al pensamiento cubano y a la vida práctica cubana y a las luchas políticas cubanas ese espíritu martiniano. Y desde luego, los jóvenes que se estaban manifestando a finales de los años 40 y durante los años 50 del siglo pasado, pues también siguieron por un lado el camino que los autores señalaban y algo que había sido propio, repito, de la vida cubana desde el principio del siglo XX. Martí como crítico, como analista y a la vez como profeta de hacia dónde y por dónde debía caminar Cuba independiente. Hay textos ya de esos años de estudiante universitario, después de poco tiempo después de graduado de Derecho, en que va evidenciando esa cercanía y esa influencia, esa buena influencia del pensamiento de Martí en él. Y yo diría que hay dos o tres elementos esenciales en esa influencia que se mantendrían a lo largo de su vida. Uno, la necesidad de transformar la estructura social y económica del país, hacer una revolución. Y una revolución no significaba simplemente un cambio de gobierno, sino que significaba un cambio en las estructuras sociales del país. Y por eso, el planteo de una revolución que había hecho Martí con todos y para el bien de todos, frase que a veces no se interpreta a mi juicio adecuadamente, con todos y para el bien de todos quiere decir que no es con una parte y para una parte. Pero siempre Martí advirtió que había un sector de la sociedad cubana, como decía, ese sector es una frase agradable, vamos a decir en una ocasión, ese sector napolitano, queriendo decir, bueno, ese sector anticuado, de épocas anticuadas de la sociedad cubana, que pretende seguir manteniéndose por encima de todos los demás. O eso que le escribió Antonio Maceo, de que había que alcanzar toda la justicia. Ese afán justiciero de Martí, ese afán equiparador y que buscaba los equilibrios sociales en la sociedad cubana, yo diría que está presente también en Jara como en casi todos los jóvenes de la generación del centenario. Ese es un elemento clave, el concepto de revolución. Revolución es cambio social, revolución es resolver los problemas generados de la colonia y también
creados, aumentados y creados en la República. Revolución es atender la situación del campesinado sin tierra, atender la explotación sobre las clases trabajadoras, atender el problema del analfabetismo extendido en el país, era también atender la dominación y la hegemonía, no solo política, sino también económica, de Estados Unidos sobre Cuba, que no solo era la presencia y el dominio del capital norteamericano en Cuba, en los sectores clave de la economía, sino como inclusive todo el comercio exterior cubano estaba encaminado y encauzado en función de los Estados Unidos y no de las necesidades del país. Todo esto estaba en el ambiente. Y yo creo que ese concepto de revolución que ya tiene el joven Armando Jarr está muy influido por el pensamiento de Martí. Pero hay un segundo elemento muy importante que está en su pensamiento de joven, la necesidad de la unidad de los revolucionarios. Es cierto que los muchachos de los 50 habían aprendido de los que habían sido muchachos en los 30, en los 20 y los 30, que justamente la llamada revolución del 30 fracasó por la falta de unidad entre las fuerzas revolucionarias, las divisiones entre las fuerzas revolucionarias, la falta de trabajo conjunto y de comprender que solo todos unidos podían lograr los cambios a que aspiraban cada grupo de revolucionarios por su cuenta. Y fue un hombre de unidad, tan de unidad que él comenzó su lucha organizada, vamos a decir así, contra Batista en una organización revolucionaria, el MNR, y después fue como la gran mayoría de los integrantes de ese grupo, muy vinculados con el doctor Rafael García Bárcenas, que quería organizar la caída de la dictadura, digamos, relacionándose con algunos militares a los cuales él les había dado plazas y que pensaba que podían contribuir a ello. Bueno, Jarr es el grupo ese, de este grupo revolucionario que se integra después al movimiento 25 de julio y que es una de las fuentes nutricias de esta organización revolucionaria que se crea oficialmente, vamos a decir así, después del asalto a Moncada. Bueno, este es un segundo elemento. Y yo creo que hay un tercer elemento que caracterizó sobre todo los últimos años de su vida, pero que está presente desde su juventud, que es la comprensión del papel de la cultura artística y literaria y del pensamiento y de un sector de la sociedad que es el mundo intelectual, de los creadores, de los artistas, para sostener el ideal de naciones. La importancia de los creadores en el campo artístico, literario y también en el plano de las ideas para Jarr era importante. Inclusive si revisamos algunos de sus trabajos antes del año 1959, nos damos cuenta que ya él se proyectaba también como un joven intelectual, como un joven que pensaba y analizaba los problemas cubanos, que no solo se movía hacia la acción, porque fue un hombre de acción, fue un hombre de acción también en la lucha clandestina en la ciudad, e inclusive por eso votó prisión. Pero ese elemento está en su vida desde joven y será un elemento destacado en toda su actuación después del triunfo de la revolución. Un hombre que no tenía una experiencia pedagógica, que no había hecho estudios de pedagogía, pero que supo encabezar la gran transformación educacional que significó la revolución educacional en Cuba, en primer lugar con la campaña para eliminar el analfabetismo, la campaña de alfabetización, y en segundo lugar para promover cambios y ajustes en el sistema escolar cubano que sin duda favorecieron el rápido y mejor desarrollo de los elementos del conocimiento entre los educandos cubanos. Me refiero a la reforma educacional que se hizo y que entre otras cosas dio lugar a la división de la enseñanza media en dos niveles, la secundaria básica y el preuniversitario. Jarr tenía una cualidad, yo diría, muy martiana, era que sabía buscar a las personas capacitadas, conocedoras de los asuntos, para asesorarse con ellos y así hacer su trabajo. Así lo hizo en el Ministerio de Educación, donde reunió
a un grupo magnífico de educadores cubanos y con ellos fue que emprendió aquella obra. Después hizo lo mismo cuando al ya crearse el partido y que tomar su nombre de Partido Comunista, bueno, pues fue en un tiempo el organizador, no se llamaba así exactamente el cargo, pero era el organizador del partido, el hombre que estaba armando, ¿no?, esas estructuras del partido y en las cuales se apoyó en personas de distintas procedencias a lo largo de la historia revolucionaria cubana, pero para buscar la integración y la unidad aún más de aquellas fuerzas que se habían terminado por unir, primero en las organizaciones revolucionarias integradas, después en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba y finalmente en el Partido Comunista. Fue un hombre siempre de unidad, fue un hombre que trabajó para limar asperezas de todo tipo en ese sentido. Y por eso además, yo diría, se ganó un gran prestigio en el pueblo. Siempre recordaré que cuando Fidel anunció en el Congreso del Partido que se creaba el Ministerio de Cultura y Hart era la persona designada para el cargo, el aplauso de las personas reunidas en el Congreso fue enorme. Yo diría que hubo un aplauso entre toda la intelectualidad y las personas de cultura del país, y yo diría que en buena parte también del pueblo cubano. Ha gozado de un prestigio notable que mantuvo hasta el final de sus días. Y su labor en el Ministerio de Cultura estuvo encaminada justamente a eso, a socializar cada vez más la cultura, a atraer y reunir a los creadores, a los artistas, a los intelectuales, a los pensadores, a conversar con ellos, a debatir las cosas, a tratar de entender los problemas que podían plantearse e inclusive las críticas adecuadas para justamente mejorar la obra revolucionaria. Y diría que los últimos años de su vida fueron para él, yo diría que un momento también de felicidad, porque él mismo lo decía, bueno, ahora me voy a dedicar a tratar de promover aún más el pensamiento de Martí y la obra martiana. Y realmente, solo una persona como él lo podía hacer. Bueno, lo podía haber hecho también Fidel, que de hecho lo hacía sistemáticamente, pero esa era la labor de Hart. Recuerdo con entusiasmo con que él asumió la oficina del programa martiano, la propia sociedad cultural, que ha significado algo muy importante. En estos días cumple 25 años la sociedad, para extender por todo el país con una base de lógica del pensar y de actuar de José Martí, una labor de intercambio cultural con la población en general, que lleve a levantar cada vez más la fuerza de la identidad nacional entre los cubanos. Y eso es absolutamente martiano. Nadie mejor que Martí para ello. Nadie lo hizo mejor posiblemente en el siglo XIX y por tanto su ejemplo es imprescindible. Y yo diría que ahí está su última gran entrega. Él fue el ministro que firmó junto con Fidel Castro la creación del Centro de Estudios Martianos, que se creó primero, y después la labor desde la oficina del programa martiano. Él tenía una conciencia muy clara del papel de Martí en el mundo contemporáneo, de que Martí y sus ideas significaban una salida desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, ante los graves problemas del mundo de hoy, y que solo la eticidad, solo la limpieza de acción, solo el comprender y sostenerse en principios podía permitir efectivamente, bueno, este gran dilema que tiene la civilización contemporánea, que es la crisis de valores que estamos viviendo. Esa preocupación por los valores que cada vez están en una situación peor en el mundo, porque el capitalismo contemporáneo, que nunca ha tenido a tomar en serio los valores, pero cada vez más no solo no los toma en serio, sino que los aplasta sistemáticamente en todas partes, pues yo creo que era un elemento permanente en su pensar y en su acción. Sin dudas, fue Armando Hart un gran martiano, un seguidor de Martí y un hombre que desde nuestro tiempo asumió la ideología, el pensar actual de Martí. Bueno, vamos a conversar
acerca de la presencia de Martí en Fidel. Creo que muchas veces se habla, ¿no?, de cómo en Fidel hay una inspiración marciana, pero lógicamente esto hay que verlo y hay que mostrarlo. Y podemos ver de distintas maneras esa presencia de Martí en Fidel, no solo a través de las citas que Fidel hizo de Martí, de manera muy literal, sino sobre todo creo que en la asunción por parte de Fidel de la ética martiana, de la estrategia, de la manera de ver la revolución, de ver la relación guerra-revolución, es decir, a través de la propia acción, del propio actuar de Fidel, esto se puede observar esta presencia de Martí en Fidel. Realmente se conoce bastante sobre la reconstrucción que hizo Fidel de su discurso, de su alegato de autodefensa, conocido por su frase final, Victoria la soberana. Y cómo aquí reiteradamente Fidel habla de Martí, él mismo dice que Martí fue autor intelectual de los hechos del 26 de julio del año 53. Pero también creo que es importante ver cómo hay todo un espíritu martiano en aquel momento y en aquel alegato propiamente. En este caso, inclusive él narra cómo en un momento dado trataban de impedir que él pudiera llegar al tribunal anunciando una enfermedad. Y esto los médicos mismos se lo comunican. Y entonces, ante aquella situación, él dice un principio justo: desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Es decir, asume esta idea de Martí, de que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército, para incorporarlo a esa circunstancia que a él se le da. ¿Sí? Hay una convicción, aunque no me quieran dejar ir a los tribunales, aunque me quieran callar, pero estaba convencido de ese principio justo, de asumiendo este criterio martiano. Y para Fidel, nosotros vamos a ver a través del tiempo cómo él comparte totalmente el sentido martiano del valor de las ideas, lo que pueden las ideas. No solamente porque él cita a Martí muchas veces para demostrar este sentido del valor de las ideas, como las ideas pueden mover todo un proceso, pueden mover al pueblo, pueden mover una vanguardia. Y esto lo podemos ver en muchos momentos, pero bueno, he seleccionado algunos, en que Fidel está hablando de cuando hay confianza en las ideas, se llega lejos. Porque tenemos fe en las ideas revolucionarias. Estoy diciendo cosas que dijo en distintos momentos. En el periodo de Moncada y después del triunfo de la revolución. Inclusive ya en el año 2003, en una mesa redonda, ya había surgido la mesa redonda, él dice Fidel, porque tenemos fe en las ideas revolucionarias, nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Es decir, pero es una idea que está expresando Fidel, pero si nos damos cuenta, en el contenido y hasta en la forma, en esa forma sentenciosa, hay un estilo martiano. Sería una convicción que está incorporada, en este caso, en el pensamiento de Fidel. Por supuesto, él reitera mucho la cita de Martí de trincheras de hierro más que trincheras de piedra. Pero este es el principio, y es el principio que él incorpora. Y es cierto que lo cita muchas veces, aunque, al igual que Martí, en un momento dado, también se dio cuenta que había que hacer las trincheras de hierro para poder llevar adelante esas ideas. Esta
del juicio, de su autodefensa, cuando la historia resolverá. A él trataron de impedirle que consultara los textos de Martí. Le prohibieron que llevara los libros. Y esto es normal también. Pero ¿qué dice él? Traigo en el corazón las doctrinas del maestro. No necesitó volver a los libros de Martí para asumirlo y desde esa asunción enfrentar todo aquel proceso. Y inclusive cuando vemos que él, el lector nacional, está presentando un programa, esto es muy importante. No se trata solo de hacer un acto militar, digamos, la toma de un cuartel, sino que hay un programa. Programa que se iba a dar a conocer con un manifiesto una vez que se tomara el cuartel. Con el cuartel tomado y con las armas en la mano para poder repartir al pueblo y llamar a convocar al pueblo a combatir, en pos de que no se trataba solo de combatir a Batista. Había un programa revolucionario, un programa de transformación de la sociedad en aquel momento. Y en ese programa, él resume en la historia nacional los problemas esenciales que había que resolver en la sociedad cubana. Uno de ellos era el tema de la educación y habla de la reforma integral de la enseñanza como uno de los objetivos de aquel acto. Y aquí vuelve a Martí la importancia que tiene la educación, la importancia que tiene la enseñanza para todos. Y habla de cómo Martí señalaba que un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Y asume también la idea martiana de educar, de enseñar a los hijos, a todos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Si no se trata solo de la instrucción a nivel del pensamiento, del conocimiento, sino también de los sentimientos, de la formación de ese ser humano. Y son elementos que él está poniendo en la argumentación de por qué es importante hacer esa reforma dentro de la enseñanza, por supuesto, para ponerla en función de todos y no de un grupo. Un elemento que me parece muy importante en esta asunción que hace Fidel de Martí es el sentido del deber. Eso que Martí decía, y Martí fue un gran convencido de que el ser humano tiene deberes y hay que cumplir el deber. Y el deber, como decía Martí, debe cumplirse sencillo y naturalmente. Es decir, no es un problema de hacer ahora alarde de punto de vista, sino que es lo normal, lo sencillo, lo natural en el ser humano. Para esto que para Martí fue un hilo conductor de su vida, lo encontramos también en Fidel. Como hay esta mirada de lo que hacemos, por ejemplo, cuando él se refiere ya posteriormente al 26 de julio, aquellos hechos, él lo explica a partir de esa convicción. Estábamos cumpliendo un deber, no estábamos mirando qué lugar nos va a dar la historia, cumplimos un deber. Y ese deber que se cumple sencillo y naturalmente es el que va a estar siendo un punto de guía de la vida, del accionar, de la gestión que va a ser. Y en este sentido, inclusive posteriormente, ya con el inicio de la revolución, con la revolución en el poder, Fidel va a hablar justamente en 1983, ya han pasado 2 años, ya Martí había expresado mucho antes el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y a partir de ahí, entonces, hace toda la reflexión en torno a lo ocurrido aquel 26 de julio de 1953. Es decir, hay
de Martí toda la vida es el deber de la justicia sencilla, naturalmente, porque son elementos que norman la vida de esta persona, asumiendo ese sentido de deber que para Martí era esencial y que Fidel va a asumir también completamente. Inclusive, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a referirse a los planes del enemigo ya con la revolución del poder y con todo el enfrentamiento que la revolución ha tenido que hacer a lo largo de todos estos años, sobre todo con el imperialismo norteamericano, que no ha dejado de urdir planes para liquidar la revolución. Y Fidel dice, nuestro deber siempre es prever y prever. Aquí está también la idea martiana. Martí veía como uno de los elementos esenciales en la dirección, en un dirigente, la previsión. Prever, para partir de esto, es primero estudiar la situación, prever para entonces resolver los problemas. Y Fidel asume esto también como un elemento importante, no solo de su decir, sino sobre todo de su hacer, de su conducta. Estos planteamientos que he señalado, muchos de ellos de 1953, cuando el asalto al Moncada y los sucesos posteriores, inclusive sabemos que después cuando están en la cárcel, crean también todo un espacio para el estudio, una biblioteca, etc. Y ahí están las obras de Martí. Es parte de lo que Fidel y sus compañeros moncadistas deben leer, deben estudiar, y se conserva cómo Fidel subrayó en estos textos de Martí. Ahora, nos referimos al año 53 como punto de partida. Pero habría que preguntarse, ¿cómo llegó a Fidel ese Martí? ¿De qué fuentes, cómo Fidel asumió Martí, a partir de qué? Realmente creo que esto es una deuda que tenemos en la indagación acerca de Fidel. Sabemos cuando Fidel ingresó en esta universidad en 1945, 75 años atrás. En la universidad, cuando él ingresa en el año 45, ya existía en lo que hoy es la fragua martiana, todavía no estaba construida esta instalación, pero que aquí estaban las canteras, los restos de las canteras, cuando Martí había cumplido aquella sentencia de trabajos forzados. Aquí se había creado ya el seminario de estudios martianos por Gonzalo de Quesada, seminario martiano. Gonzalo de Quesada y Granda había creado este espacio y se había inclusive algunos graduados de este seminario, algunos que habían pasado al seminario, habían creado una asociación de antiguos alumnos del seminario martiano. Entonces, estos espacios existían, pero no tenemos la certeza, la información acerca de si los estudiantes venían, participaban como estudiantes universitarios. También sabemos que la universidad tenía las efemérides del año, que eran las fechas que se iban a conmemorar de alguna manera, y entre esas efemérides estaba el 28 de enero, por el nacimiento de Martí, y el 19 de mayo, por su muerte. Pero tampoco tenemos esa constancia de la participación estudiantil específicamente. Es algo, digamos, que es una deuda. Pero sí tenemos algunos elementos que nos pueden servir, digamos, que venir. En el año 1949 se produce un hecho que es bastante conocido, fue muy sonado en su momento, que fue la actitud que tuvieron unos marinos norteamericanos que ultrajaron la estatua de Martí en el Parque Central.
están las fotos, como se encaramaron en la cabeza de Martín, y la reacción que hubo en los estudiantes universitarios, en la FEU, a partir de esta circunstancia. Ya Fidel no es dirigente estudiantil, no puede serlo, porque era pasado a ser alumno por la libre, y el alumno por la libre no podía por reglamento ocupar cargos. Esto no quiere decir que él se apartaba. Oficialmente no podía ser dirigente, pero él seguía vinculado a su movimiento estudiantil. Y entonces se crea una comisión que va a ir a la prensa a denunciar este hecho, pero sobre todo a denunciar la actitud oficial que se ha tenido ante el hecho por parte del gobierno cubano y por parte de los Estados Unidos. Ahí está, en esta comisión, Fidel Castro, hay otros, por supuesto, son varios, como Baudilio Castellano, como Leonel Soto, como Alfredo Guevara, que, entre otros, que son los que están moviendo toda esta protesta, hacen un documento donde, entre otras cosas, dicen algo más que un desagravio formalista. Exigimos del gobierno norteamericano que debe entregar a las autoridades cubanas a los marineros responsables para que sean juzgados conforme a derecho y a la salvaguardia que, por supuesto, la salvajada que ellos han cometido. Y continúan, diciendo que creen que esto terminó ya, están equivocados, nosotros vamos a seguir combatiendo frente a lo que ha ocurrido. Y hacen todo un programa para dar a la publicidad una declaración, declarar el día del desagravio de Martí, y mientras tanto, todos los días llevar una ofrenda floral al monumento a Martí y además hacer una guardia permanente. Es decir, que aquí hay una reacción de un grupo por lo menos que siente a Martí y que se siente ofendido por lo que ha ocurrido, y entre ellos está Fidel. Es decir, por lo menos un indicio de cómo hay una movilización desde el punto de vista del sentimiento y del sentimiento patriótico, nacional, martiano. Pero es que el propio Fidel ha dicho, justamente cuando se cumplían 50 años de su ingreso a la universidad, fue un privilegio ingresar en esta universidad. Sin duda, porque aquí, dijo Fidel, aprendí mucho, y porque aquí aprendí quizás las mejores cosas, dijo Fidel, de mi vida, porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos. Y entonces afirma, porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista. Es decir, en esta universidad, él dice que se hizo martiano, que se hizo socialista, que se hizo revolucionario. Por tanto, es su propia palabra, su propia afirmación de que en este espacio universitario donde él se hace martiano. Inclusive, después, él va también, en otro momento, a referirse a este hecho y va a plantear cómo justamente es aquí, en esta universidad, donde, dice, los nombres de Martí, Maceo, Céspedes, Agramonte y otros aparecían por todas partes y suscitaban la admiración y el respeto, el interés de muchos estudiantes, no muchos de nosotros, dice Fidel, sin que importara su origen social. Y él dice, no era la atmósfera que se respiraba en la escuela privada de élite donde estudié el bachillerato. Es decir, él movía esa atmósfera la encuentra en esta universidad. Y aquí es donde, por eso él dice, me hice martiano, me hice socialista, me hice revolucionario. Había una tradición, creo que eso no se puede olvidar. Desde la década del 20, con Julio Antonio Mella, que muchos de sus contemporáneos, todos sus compañeros, dijeron que Mella había descubierto a Martí para su educación. Porque realmente Mella es también una asunción de Martí. Y sus glosas al pensamiento de José Martí son una evidencia absoluta de esto. Pero entonces otros, un Rubén Martínez Villena, graduado de esta universidad,
también va a asumir el sentido martiano. Por ejemplo, cuando él habla a partir de la protesta de los 13 y lo que había ocurrido, él llama a cumplir el sueño de mármol de Martí. Es decir, para esa generación que está inmersa en todo el proceso revolucionario ya que llega a los años 30 y que salen de esta universidad, hay un sentido martiano, hay una tradición que ya se ha hecho por parte del movimiento universitario y del cual, por supuesto, Fidel y su generación van a ser herederos. De manera que en esa mirada, creo que esa estancia de la universidad, ese paso por la universidad es muy importante. Y hay un documento, una carta de Fidel de 1950, que me llama mucho la atención y me parece que es una evidencia. Y él está grabado, de abogado, después de derecho, pero sigue matriculando en la universidad para hacer el doctorado en ciencias sociales. Y entonces hay unas acusaciones, algunos siempre tuvo sus enemigos, por supuesto, que dicen que él está matriculando porque él quiere seguir aquí porque quiere ser presidente de la FED. Y Fidel hace una carta pública, se publica en la revista Carteles en el año 50, donde él refuta esta acusación. Él dice, yo no estoy grabado, yo vivo en un trabajo profesional, por tanto, no. Habla de que puede exhibir con orgullo su expediente, cosa que tiene mucha razón, no hay un solo suspenso en su expediente. Y la mayor parte, la gran mayoría de sus notas están entre notables y sobresalientes. Es una realidad. Pero entonces, habla de cómo él ha estudiado el tiempo que estaba previsto, ese tiempo que corresponde a la carrera, etc. Hace toda una refutación a aquello y dice, si la deshonra es el castigo de los que claudican, sea pues la honra el precio merecido de los que han sabido ser honrados. Esto no es una cita de Martí, son palabras de Fidel. Pero en el estilo y en el sentido es puramente martiano. Hasta en el estilo sentencioso. Recuerda Martí, pero en el sentido, en el contenido es puramente martiano. Ese sentido del honor, ese sentido de la honra, de los que son honrados, que han sabido ser honrados, que también es un elemento cardinal en el pensamiento martiano que Fidel asume totalmente. Inclusive, cuando se puso la lucha de Moncada, cuando están presos, que les ofrecen una amnistía, pero con determinadas condicionantes. ¿Qué dice Fidel? No queremos amnistía, al precio de la deshonra. Es decir, ese sentido de la honra, del honor, que es tan radicalmente martiano, va a estar presente, como le decía, no solo en que él sigue a Martí, sino en una actitud de vida, de su propia vida. Pudiéramos hablar de otros elementos que también lo demuestran. Cuando vemos los documentos programáticos para el Moncada, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son aquellos programas, digamos, nutrientes para aquella generación que además se van a autodenominar generación del centenario por el centenario del nacimiento de Martí de ese año 53? Las bases programáticas acuden a plantearse como su origen el manifiesto del Moncada, los textos de Martí, los programas martianos, el manifiesto de Montecristi, por supuesto, y el programa del Partido Revolucionario Cubano. Estos son elementos de base, además del programa de Joven Cuba de Guiteras, que también se asume, y el programa ortodoxo. Pero ahí está esa base martiana. En el sentido, creo que es muy importante, de ver la guerra como un procedimiento político. Es decir, no es la guerra por hacer una guerra. La guerra es el medio, el fin es la revolución. Y esto es absolutamente martiano también.
absolutamente martiano. Y Martí lo dice, la guerra es un procedimiento político, y habla de la diferencia entre independencia y revolución. Eso Martí lo hizo en su tiempo. Y, por tanto, se trataba de hacer la independencia para hacer la revolución, hacer la transformación de la sociedad cubana. Esto está en la estrategia de Fidel presente siempre. Vamos a tomar un cuartel, pero aquí está el programa. Después, cuando se reproduce su autodefensa por la historia de la sociedad, ahí está el programa de la revolución. Es decir, siempre va a haber un sentido, por lo menos en sus líneas generales, de decir este es el programa de la revolución. Martí decía que, bueno, en una revolución los procedimientos, lógicamente, tienen que ser secretos, pero los fines tienen que ser públicos, por supuesto, hasta donde es posible. Como él mismo dijo, hay cosas que para lograrlas van a andar ocultas. Por eso le dice a Manuel Mercado en su carta del 18 de mayo del 95, ¿cuál es su propósito? Impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan los Estados Unidos por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Y dice, en silencio ha tenido que ser. Sí, hay cosas que no se pueden decir totalmente, como dice Martí, que le batallan obstáculos demasiado poderosos. Para Fidel esto actúa de igual manera, pero por lo menos las líneas generales de un programa que es un programa de la revolución. No se trata de hacer una guerra, de hacer un acto de fuerza, de rebeldía, para tumbar a Batista y se acabó. Porque con esto no resolvería Cuba sus problemas. Había que llegar al poder para hacer la revolución. Y eso está en todas las bases programáticas que va a plantear el movimiento del 26 de julio a partir ya de su propia existencia, ¿no? Como movimiento. Y esto es absolutamente martiano, es la incorporación de la concepción de la lucha. La guerra como procedimiento político. Este es el medio. Tengo que utilizar el medio de la guerra para lograr hacer la revolución. Y esto, como decía, está hondamente presente en toda la concepción de Fidel. Creo que, como decía, hay muchas maneras de ver esta mirada de Fidel a Martí y esta asunción de Martí por parte de Fidel. En lo que dice, en lo que hace, en sentido, aunque digamos no lo cite, pero esto que Martí decía, la patria es para el nombre del Estado. De otras maneras, él lo está diciendo también cuando está instruyendo a sus compañeros para las acciones y cuando ve que para algunos la patria es del Estado, pero no para ellos, como revolucionarios, no, la patria tiene que ser para, no del Estado. Y esto está, como decía, en esas instrucciones, de saber cumplir el deber, como decía él también, repitiendo a Martí sencilla y naturalmente. Y realmente, para Fidel, Martí era una figura excepcional. Él decía, en el centenario del 10 de octubre, dijo, y debemos decir que nuestra patria cuenta con el privilegio de poder disponer de uno de los más ricos tesoros políticos, una de las más valiosas fuentes de educación y de conocimiento político, en el pensamiento, en los escritos, en los libros, en los discursos y en toda la extraordinaria obra de José Martí. Para él no había la menor duda de que Martí, decía Fidel, ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Sí, este es el sentido. Y quizás podemos terminar diciendo cuando Fidel en un discurso plantea qué significa Martí para los cubanos. Y él responde, Martí es la idea del bien que él describió. Sí. No el bien abstracto, el bien que describió Martí. Y ese es Martí. Para Fidel, todos tenemos un Martí nuestro que incorporamos. Para Fidel
En relación a este tema tan apasionante que es la vida de Martí cuando se encuentra recluido ya como preso político y es desterrado a la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, creo que es necesario precisar algunos detalles que resultan importantes. El primero es que a partir del 10 de octubre de 1868, cuando se inicia la guerra independentista cubana, se inicia también con ello la formación político-ideológica de José Martí. Aquí ya empiezan las primeras huellas en cuanto a la participación de un joven que apenas ha cumplido 15 años y 10 meses de vida y ya empieza a manifestar su identificación con la causa revolucionaria independentista iniciada por Céspedes. Posteriormente, en enero de 1869, es decir, unos meses, 2 meses prácticamente después de iniciada la guerra, aparecen los primeros escritos políticos de José Martí. Aquí es cuando aparece El Diablo Cojuelo, es cuando aparece La Patria Libre, donde tiene su poema Abdala, que empiezan a evidenciar ya una madurez política a pesar de tener todavía 15 años y unos meses. Va a estar próximo a cumplir los 16 años. Ya con 16 años se producen los sucesos del 4 de octubre de 1869, cuando se produce, como ya muchas personas conocen, el registro en casa de Fermín y ocupan la famosa carta a Carlos de Castro y de Castro. Lo que es necesario también precisar es lo siguiente. José Martí no tuvo en su hogar las posibilidades y el apoyo para mantener propaganda o trabajos que él hubiese realizado de carácter patriótico, de carácter político, como ya hablamos anteriormente. Por lo tanto, la casa de Fermín, que era su gran amigo, debe haber sido el escondite escogido por Martí para guardar y salvaguardar algunos de esos documentos. Cuando se produce el registro, no solamente se ocupó la carta famosa, sino se ocuparon otras cartas, 3 cartas se ocuparon, y se ocupó además muestras del Diablo Cojuelo, muestras de La Patria Libre, etc. Esto le permitió a las tropas españolas precisar qué sucedía en cuanto a este joven que no había sido arrestado el 4 de octubre de 1869. Hay un episodio, una carta muy interesante que escribe, se le escribe al capitán general, donde se le explica que hay una carta que evidencia que está escrita por una persona que es un enemigo acérrimo de España. Esa es la carta de Carlos de Castro y de Castro. ¿Qué sucedió? Que a Martí no lo arrestaron. Bueno, aquí hay 2 hipótesis que no han sido comprobadas científicamente, pero están muy cercanas a la verdad. Una es que el celador que produce el arresto, que era la autoridad por entonces, al parecer conocía a Mariano Martí y no quiso complicar a Martí en este grupo y no le dio importancia a las cartas. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es que el lenguaje de Martí era un lenguaje muy culto ya a pesar de tener esa edad, y cuando él se refiere a su condiscípulo, él lo llama apóstata,
¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Eso tal vez un celador de muy bajo nivel puede haber pensado que se refería a los apóstoles y no a que apóstata es un sinónimo de traición. Cuando eso llega ya a las autoridades de más alto nivel, digamos al fiscal, ya este se infiere que esta carta está acusando a un miembro del ejército español de traidor, y es cuando se manda a arrestar a Martí. Cualquiera que sean las variantes posibles, lo real es que esa carta ya compromete a Martí directamente contra España. Es decir, no se puede pensar que Martí fue arrestado, que fue un abuso, que fue un extremismo del gobierno español, porque en el Código Penal español, que recientemente yo acabo de investigar, hay un acápite que es por el que juzgan a Martí. Les voy a decir, está en el libro 2 de los delitos contra la seguridad del Estado español, en el capítulo 1, el artículo 42, la regla quinta del Código Penal, identifica, y lo voy a leer textualmente, dice: al que seduzca o invite a traición a un miembro del servicio que esté al servicio de España para que se ponga a las filas enemigas o deserte de sus banderas. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta Carlos de Castro y de Castro evidenciaba que él estaba invitando a un miembro del ejército español que ya se había inscrito ahí y era miembro de este cuerpo, a que desertara cuando le dice que se incorpore a los de Mendívil. Por lo tanto, ese Código Penal dice que se castiga este hecho como la pena máxima en cuanto a condena o muerte, así mismo lo dice claro. Por lo tanto, cuando Martí es arrestado y es acusado de infidencia, que es falta de fidelidad a España, aquí aparece un aspecto que es muy importante. Y ese aspecto importante es que lo van a juzgar por este capítulo que acabo de reseñar. Por lo tanto, Martí prácticamente pudo haber sido condenado a muerte. Recordemos que desde el 10 de octubre Cuba estaba en estado de guerra y por lo tanto las medidas de los códigos penales se extreman, y más en un caso como la traición. Bueno, por esta causa Martí es enjuiciado. Todos conocemos la posición de Martí frente al tribunal. Creo que eso lo ayudó al tribunal a convencerse de que estaba frente a una persona joven, pero muy convencida de lo que estaba defendiendo, y sin embargo Martí es condenado a 6 años de prisión y de trabajo forzado. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo condenaron a muerte? ¿O lo condenaron a una pena de más años? ¿O lo deportaron a Ceuta? Bueno, aquí entran a jugar otros factores que, aunque tampoco han sido vistos porque la causa de Martí no ha aparecido, sí, por los documentos que aparecen, hay algunas evidencias. La primera, cuando se comete el delito que acusan a Martí, estamos hablando de octubre de 1869, Martí tiene 16 años y 10 meses de edad. El Código Penal español establecía mayores de 18. Por lo tanto, estamos hablando de un joven que comete un delito siendo menor de edad. En el segundo término,
hay un aspecto que es también muy importante, que cuando se produce el juicio 4 meses después, ya cuando Martí en marzo, el 4 de marzo, el 3 de marzo de 1870, que también se cumplieron recientemente 150 años de aquel hecho, ya sí Martí tiene 17, por el cual podía ser juzgado. Es decir, ellos esperaron que Martí cumpliera los 17 años para llevarlo a juicio. Pero en el Código Penal también se establece que hay delitos que, como este, que no llegaron a cometerse. Es decir, son delitos que estuvieron, a pesar de la voluntad del que lo hubiese cometido, prestos a realizarse, pero no llegó a cometerse porque la carta tiene fecha 4 de octubre, es el mismo día del registro, y la carta, por lo tanto, no fue enviada a Carlos de Castro y de Castro. Es decir, no hay delito cometido, hay un delito que está gestándose, pero no ha sido cometido, y el Código Penal español también habla de que esto se tenía en cuenta en el caso de los delitos, aunque esclarecía bien que no se tomaba en cuenta para los actos de traición. Cualquiera que hayan sido los acontecimientos, lo real es que Martí es condenado a 6 años de cárcel y de trabajo forzado, que era la media de las condenas que en esa época se establecían para personas que de una manera o de otra apoyaban el movimiento insurreccional. Ya aquí podemos entonces analizar. Martí entra en prisión el 4 de abril de 1870, también se cumplieron recientemente 150 años, pero bueno, producto de la pandemia no pudimos realmente conmemorar esa fecha como se merecía. Y aquí empiezan las gestiones de la familia para que a Martí le conmuten la pena por un problema familiar. Leonor escribe 2 cartas, ya la segunda tiene efecto evidente, y por otra parte, José María Sardá es conocido del padre de José Martí, de Mariano, y también Mariano va a verlo para que influya en Martí. Y aquí es donde se produce entonces la posibilidad de que a Martí le conmuten la pena, y el 26 de septiembre ya Martí es trasladado de 1870 de la cárcel del presidio hacia la cárcel para ser desterrado a la isla de Pino. Y aquí va a empezar entonces ese traslado de Martí, que se va a producir por ferrocarril, que era el ramal que existía en Batabanó, es el que lo lleva para tomar allí el barco que lo va a conducir a la isla de Pino, y en ese mismo día, 13 de octubre de 1870, llega Martí a Isla de Pino. El pasado 13 de octubre conmemoramos 150 años de la llegada de José Martí a la finca Labra en Isla de Pino, actual Isla de la Juventud, en condición de confinado político. ¿Qué sucede? Tenemos que partir del hecho de que el joven Martí fue condenado a 6 años de trabajo forzoso en las canteras de San Lázaro tras haber escrito una carta a un condiscípulo suyo, Carlos de Castro y Castro, acusándolo de traidor, producto de haberse enfilado al cuerpo de voluntarios. Esta carta declara definitivamente pues al joven Martí como infidente de la corona española, y lo que conlleva pues a su condena.
Después de 4 meses, solo 4 meses de haber estado trabajando en las canteras, pues ya el estado de salud de joven Martí estaba deteriorado considerablemente. De aquí a que la familia comienza a realizar un grupo de gestiones con tal de lograr la conmutación de su condena. Las mismas consistían en unas cartas escritas de la madre, o sea, desde la madre hacia el capitán general, 2 de ellas, fundamentalmente la primera sin respuesta y una segunda no con una respuesta definitoria. Estamos hablando de una corte marcial, de ahí que el capitán general utiliza esto como pretexto, ¿no?, para poder dar a un lado, poner a un lado pues la condena del mismo, las gestiones realizadas por la misma. Producto a este fracaso con el capitán general, pues Mariano Martí decide hablar con el arrendatario de las canteras, José María Sardá, maestro de obra, ingeniero de profesión y muy amigo del capitán general. ¿Qué sucede? Mariano y Sardá se conocen meses antes, cuando Mariano ejercía como inspector de buques en el puerto de Batabanó. Aquí surge una pequeña amistad entre ellos y, atenuando a la misma, pues Martí le pide ayuda pues para salvar a su hijo. En la película La Rosa Blanca de Emilio Indo Fernández se recrea un fragmento muy realista sobre los sucesos que ocurrieron en estos momentos. Producto de estas gestiones se logra la conmutación de la condena de José Julián Martí Pérez, la cual se cambia de 6 años de trabajo forzoso a la de deportado político. Pero, producto de la intervención de Sardá, el proceso, el tiempo que duraba estas gestiones de deportación, pues él las pasaría en Isla de Pino en calidad de confinado político. El traslado hacia Isla de Pino puede empezar a partir del día 11, día 12, no tenemos claramente la fecha, pero sí, lo que sí sabemos es que parte de aquí de La Habana en tren junto con otros 4 prisioneros hacia el puerto de Batabanó. Aquí toma una embarcación hacia Isla de Pino. Una vez llegada a Isla de Pino, Sardá tenía la obligación de llevar a estos 5 reos pues a la oficina gubernamental en Isla de Pino para poder asentarlos en el libro de prisioneros de la isla. Al turno del joven Martí, Sardá lo declara como confinado político, sumándose así a los 286 ya existentes en la isla, para una población que en ese día los 1.733 habitantes. Martí, a diferencia del resto de los prisioneros, pasa a ser custodia y responsabilidad de Sardá. ¿Por qué produce esto? Para Sardá estamos hablando de una figura con bastante importancia dentro de Isla de Pino. Sardá tenía bajo su cuidado y custodia a 50 prisioneros, de los cuales 26 eran presos políticos y deportados. Estos prisioneros trabajaban en sus propiedades, las cuales incluían una cantera de mármol rosado, pequeñas plantaciones de tabaco, azúcar, maíz, algodón, una herrería, una fábrica de ladrillos, de teja, de almidón. Entonces estamos hablando de esta figura con una relevancia considerable dentro de la isla, y producto a las gestiones y a la amistad que él tenía con la familia, con el padre de Martí, pues él decide custodiar y hacerse responsable de este reo. De hecho, lo dice así claramente una vez que lo están asentando. Al turno de joven Martí, Sardá, él dice: este reo me lo llevo conmigo, es responsabilidad mía, está bajo mi custodia. Una vez llegado a la finca familiar El Abra, perteneciente por supuesto a María Sardá, aún con el uniforme de prisionero, con los grilletes puestos, él no es enlistado junto con el resto de los prisioneros de Sardá, ni a trabajar en las plantaciones ni a máquina de brigada. Máquina de brigada era el término que se utilizaba para poder designar o para poder nombrar a aquellos prisioneros que trabajaban en las canteras. Martí tiene otra función. Martí es designado para darle clase a los hijos de Sardá, lo que muestra una clara diferencia con respecto al resto de los reos. Esto claramente es producto a la misma preparación que tenía el joven. Y a su vez, pues demuestra la confianza que tenía la familia en Martí. Estamos hablando de confiarle la educación de sus hijos a un reo. Sea político o no, sea un joven o no, pero sigue siendo un reo. Dada esta situación, Trinidad Valdés Amador ordena
en la herrería de la familia, pues quitarle, o sea, cortarle el grillete que aún tenía el joven Martí pues puesto. A su vez, ordena quitarle el uniforme de prisionero que aún tenía puesto. Seguimos hablando de un prisionero, a pesar de que él tenía ciertas diferencias con el resto de los otros reos, sigue siendo prisionero. Martí es confinado político a la finca de Labra, sigue siendo prisionero de la corona española. Pero al ver la gravedad de las heridas que él poseía una vez que le quitan los grilletes, pues Trinidad, o Trina, como era llamada, hace llamar al médico de la familia para poder curarlo, comenzando así el proceso de recuperación del apóstol, auspiciado fundamentalmente de manos de Trina. Trina era aquella que constantemente pues cuidaba y curaba las heridas de Martí. De aquí a que se crea una estrecha amistad entre ellos, un cariño tal al punto de que Martí es considerado como un hijo para la misma. No podemos dejar de mencionar que este cariño que existió entre ellos le ofreció a Martí un grupo de, como mencionaba antes, de diferencias con el resto de los prisioneros. Martí tenía la posibilidad de pasear por los terrenos de la finca sin salir de los marcos de los mismos. También tenía la posibilidad de leer la prensa, de leer libros, de escribir, de meditar, de pasear con los niños de la casa, que a su vez se ganó, como muy buen maestro que es, pues se ganó su confianza, su cariño, pues por su propio carisma. Y además estamos hablando de un joven, tenía solamente 17 años, o sea que no existía una gran diferencia entre ellos. Pero sí hay algo claro, a pesar de que Martí haya sido prisionero en el Abra, él logra ocupar dentro de la familia otro lugar, otro puesto, otra condición. Legalmente era prisionero, pero era considerado como un hijo, por su seriedad, por su honradez, porque realmente estaba deteriorado de salud, por el cariño que tenía Trinidad sobre él. Acuérdense que estamos hablando de Trinidad Valdés Amador, una cubana de nacimiento. En el Abra vive Martí, a pesar de ser prisionero. Encuentra en la familia un cariño inolvidable. Pasea por el campo, medita, escribe, lee la mayoría de su tiempo libre a la sombra de los árboles, se mantiene informado de la situación de Cuba, pasea con los niños a la casa y, como ya explicaba, como buen maestro, pues los cautiva con su talento y gracia. Este periodo dura 65 días. 65 días pasó Martí en el Abra. Tiempo que no le alcanzó para alcanzar la mayoría de su salud. La mayor parte de su salud no la logra recuperar totalmente. Aún sale del Abra cojeando, aún sale del Abra con dolor, deteriorado su vista, pero sí en muy mejor estado. Estamos hablando de que Martí, cuando sale del Abra, poseía la fuerza para poder comenzar un proceso que después lo conllevaría pues a preparar una guerra, una lucha necesaria que necesitaba en este momento la isla, y que ya Martí, desde el Abra, después de haber vivido su tiempo en presidio, ya lo tenía convencido, ya estaba convencido de que esa era la única forma de lograr la libertad de su patria, tanta que él anhelaba. Martí vive 65 días en el Abra. Es convocado a La Habana para poder ser deportado a España. El 18 de diciembre de 1870 sale en el barco familiar Martí de Isla de Pino. Se lleva consigo pues el recuerdo inolvidable y el agradecimiento más profundo para la familia, lo cual lo testimonia una carta, un raro crucifijo y la dedicatoria de una fotografía enviada desde España. En su reverso decía una pequeña frase a Trina. Cito: Trina, solo siento haberla conocido a usted por la tristeza de tener que separarme tan pronto. Fin de la cita. Al igual que la familia sembró en Martí el más profundo de los agradecimientos, Martí dejó para siempre en la familia el más hermoso de los recuerdos, en especial para Trina y los 5 niños que le vieron,
Rosa, Juan, Catalina, José Regino y Domingo, así como los 3 que nacieron después, Carmela, José Elías y Conchita, en donde sembró la conmovedora historia de aquel joven que estuvo en su casa y fue capaz de dar su vida por Cuba. José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba, tiene una imagen extraordinaria, que es la del preso político número 113. Esa es una imagen que todos la conocemos de memoria. Al mismo tiempo, cuentan que lo acompañó en sus últimos años de vida, desde 1887, un anillo de hierro con el nombre de la patria, con el nombre de Cuba. ¿Cómo se pudiera explicar en armonía la conjunción entre imagen y símbolo? Pues lo tenemos precisamente en una serie poética, en la serie de poemas Omagno de los versos libres, que consta de 4 poemas. El primero, Omagno, que es la presentación del personaje. El segundo, Yugo y Estrella. Ambos son poemas completamente elaborados. El tercero ya no tiene ese carácter, porque es Omagno audaz, que es un poema en elaboración que tiene 4 manuscritos. Y cierra el ciclo La muerte de Omagno, que es un párrafo, solo un párrafo, donde están delineadas las temáticas fundamentales con que esta serie iba a concluir. ¿Qué es Omagno? Es una palabra inventada, es decir, es un neologismo creado por el apóstol para poder denominar al hombre magno, es decir, al hombre que está en su plenitud moral. Y la plenitud moral de Magno se logra, según Martí, cuando somos capaces de dominar nuestros propios defectos morales, como un fin permanente de transformación humana, porque cuando dominamos nuestros defectos, los que le entregamos a los demás son nuestras virtudes. Es por esa razón que cuando un hombre se decide a ser revolucionario, lo primero que tiene que transformar de la realidad es a sí mismo. Y eso es lo que hace Magno. En el segundo poema, Yugo y Estrella, tenemos la tipificación de un conflicto moral. El conflicto moral se da muchas veces a lo largo de la vida. Y ante un conflicto tenemos que hacer una selección moral. Y es por eso que Omagno tiene que decidir entre el yugo y la estrella. Son 2 símbolos diferentes y tiene que elegir uno. Ya podemos decir que un yugo pequeño lo tuvo en el anillo de bronce, con el nombre de Cuba en su dedo anular. La selección de Omagno no se da en la estrella. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. Muchas veces se dice que Martí selecciona la estrella. No es así. Dame el yugo, porque es muy fácil brillar como una estrella más. Lo difícil de la vida
es llevar la luz de la transformación social, de la renovación humana, allí donde están todas las obras, allí donde los yugos de cualquier esclavitud, empezando por la esclavitud del pensamiento y del sentimiento, existen. Dame el yugo, mi madre, de manera que puesto en el de pie, y así tenemos la fotografía del joven en el presidio, de pie, en su pie derecho, el grillete, para que luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina mi madre. Y en la fotografía el joven recluso se ha quitado el sombrero y ha dejado la frente a la estrella. El tercer poema es O Magno Audaz. ¿Cómo es posible que un hombre en una plenitud moral extraordinaria sea además un partícipe de la audacia colectiva? Aquí, en este tercer poema, aparece un nuevo personaje. Aparece el personaje de Jóveno, que es el símbolo de toda la juventud. El joven asume a O Magno como guía y como maestro. Muchos O Magnos han tenido sus respectivos jóvenes. José de la Luz y Caballero fue jóveno de un O Magno, Félix Varela. Rafael María de Mendive fue jóveno de un O Magno y ha convertido en José de la Luz y Caballero. Y por último, el jóveno José Martí siguió a Rafael María de Mendive en su plenitud como educador. Ese es el joven que va a las canteras por defender sus ideales. Y este joven, a su vez, se convirtió en el O Magno más grande de Cuba, en el guía espiritual principal de todo nuestro pueblo. Cierra la serie de O Magno con la muerte física de aquel. Martí dice que O Magno parece que muere muchas veces, pero resucita. Pero llega un momento en que la muerte física, joven, llega hasta el cuerpo sin vida y trata por todos los medios de lograr que resucite. Y en ese momento es cuando joven percibe que el alma de O Magno impacta en el cielo como un ave blanca y se convierte en un cielo estrellado, porque en el mundo están los grandes ejércitos guiados por el amor. En O Magno Audaz pregunta joven cuál es la llave de la vida, y O Magno le responde que es el amor, el sol de la vida. Indudablemente que el 19 de mayo de 1895 muere físicamente O Magno, pero deja en la tierra grandes ejércitos guiados por el amor a la patria. El último de esos ejércitos asaltó el Moncada el 26 de julio de 1953. Era la generación del centenario del natalicio de Martí. Fue el 26 de noviembre del año 2016 y llegué a la fragua martiana. Había elegido con antelación que ese sería el lugar donde iba a acudir cuando físicamente otro Magno, Fidel Castro, no viviera ya sobre la tierra.
me abrió las puertas de la fraude un joven martiano, y abrazados, juntos, fuimos a depositar nuestras lágrimas en las canteras de San Lázaro, para saber que el misterio queda develado cuando las lágrimas, como la sangre, pueden convertirse en fuego. Fuego como el de las antorchas de 1953 en el mismo lugar. Porque esos somos nosotros, jóvenes y humanos, somos antorchas encendidas. Este momento sirva entonces para primero agradecer a todos los profesores, especialistas, a estas grandes personalidades de nuestra cultura, del pensamiento en Cuba, que han participado en el coloquio Expreso 103. Intervenciones especiales que han quedado, y por supuesto, ahí entonces la ventaja que ha tenido realizar este evento de manera virtual, porque también podemos asegurar que estas intervenciones, que estos saberes compartidos permanezcan junto a nosotros. Desde el profesor, el doctor Pedro Pablo Rodríguez, acercándonos a Hart, a ese hombre martiano entrañable, luego también los profesores Jorge Lozano, Carlos Marchante, abordando ese joven martí que está en presidio y que ha trascendido durante todos estos años de revolución. La obra, el pensamiento, el ideario de Martí, que no es una quimera. Martí no es un ser inalcanzable, como hemos insistido. Martí está muy cerca de nosotros, y lo hemos visto ahí, también en el acercamiento y en la conexión que se ha establecido en esa búsqueda constante de las esencias martianas por parte de estudiantes, de jóvenes martianos que se sumaron a esta idea del coloquio Expreso 103 y nos han enviado también trabajos relacionados con los temas que se precisaron en la convocatoria a este evento. Trabajos de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Médicas, Celia Sánchez Manduley, Manzanillo, Granma, de Santiago de Cuba. Trabajos también de jóvenes del Movimiento Juvenil Martiano, la Oficina del Programa Martiano, la Sociedad Cultural José Martí, la propia Fragua Martiana como sede de este coloquio, el Expreso 113, y por supuesto, yo creo que ha sido muy importante también la participación y el apoyo, el acompañamiento de todas estas instituciones de la Unión de Jóvenes Comunistas, que ha sido garante entonces de la posibilidad que este coloquio pues pueda realizarse o haya podido realizarse de esta manera. Por primera vez junto al movimiento juvenil martiano, de manera virtual, y que por supuesto en las próximas ediciones, en las próximas convocatorias, estaremos también realizando el coloquio, no abandonando esta forma, no abandonando la manera virtual de hacerlo, que acompañe y complemente esa otra forma presencial que tanto añoramos poder realizar para ese intercambio, para esa relación más directa con nuestros jóvenes, con las distintas generaciones que se suman y que siempre están junto a nosotros en el abordaje de los temas martianos y en la búsqueda de esas verdades, de esas esencias, de ese legado humanista, antiimperialista, ético de José Martí. Los trabajos presentados, los trabajos que sobre todo los jóvenes nos han enviado, serán publicados en plataformas como el Blog Juvenil Martiano, el Joven Cubano, y por supuesto también en una edición especial de la revista de pensamiento del movimiento juvenil martiano Martillando, una edición especial dedicada
al coloquio El Preso 113. Entonces, con Martí, ayer, hoy y siempre, para todos los tiempos, agradecer, y está abierta ya la convocatoria al próximo coloquio martiano, El Preso 113. Muchas gracias.